meditar un poco de la palabra del Señor. Quiero que ustedes ubiquen en la misma epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, y quiero leer solamente dos versículos, versículo 14 y versículo 15. Y cuando todos tengan, me confirman con un amén. Charingichicho. Charingichicho. Aleluya. Segunda carta o segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Ya nos leyó mi hermana, pero vamos a releerlo para entenderlo un poco más. Y quiero que todos pongamos en reverencia de su palabra y vamos a leernos para meditar. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Recuérdales esto. Exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 15. Procura con diligencia presentar a Dios, ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios añada bendición a su palabra. Y rostros inclinados vamos a ponernos este tiempo en las manos del Señor para que Dios nos abra nuestros entendimientos y que nos abra nuestros corazones, que toda palabra que venga del Señor sea para beneficio o conforme a la necesidad de cada uno de nuestras vidas en este momento. Digamos ahora, Padre, en el nombre de Jesús, hemos estado o estamos en este lugar, Padre querido, donde tú lo has preparado para que tus hijos, tu pueblo y tu iglesia, reunidos, Señor, alabemos, engrandezcamos y también, Señor, que escuchemos su palabra, Padre querido. Hoy quiero que tú mismo, a través de tu Espíritu Santo, utilices, Señor, a mi persona como para ser un instrumento para cada uno de tus hijos. Señor, hable, motive, anime conforme a su voluntad. Creo, Dios, que tú tienes palabra. Y esa palabra que hoy vamos a expresarlo en estas horas, en este lugar, Señor, que sea para la edificación, para, Señor, siempre estarnos en tu presencia. Señor, así te ponemos en tus manos este tiempo, desde el principio hasta el final, sea conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amadas, amada iglesia del Señor. En esta preciosa tarde, quiero solamente hablar un poco sobre un obrero aprobado conforme a la palabra, ¿no? Y entonces, en este momento, el Señor nos trae grandes bendiciones para la iglesia. El Señor tiene como lo ha prometido, hoy tiene
una parte de esa promesa, la cual es poner a sus ministros en su obra para que de esa manera la obra del Señor expanda, crezca, vaya hacia adelante. Y entonces me recuerdo tanto cuando un día Pastor Francisco dijo: ahora sí, ha llegado la hora. Y esa palabra me ha quedado sembrado en mi corazón. Y hoy lo veo, este culto de acción de gracias, cuando dice: pastor, voy a poner obreros en la obra del Señor. Y tanto me alegró y le dije al Señor: Dios levante el ministerio o la misión proclamando las buenas nuevas de Jesucristo. Y entonces este es el fruto que de verasmente han orado, han puesto ese empeño, han puesto ese deseo de pedir al Señor. Y entonces este es el fruto que hoy Dios lo ha preparado. Un obrero para que ayudara en esa obra y un maestro. ¿Saben? Estas responsabilidades no es fácil, no es sencillo. Parece, para muchos dirá: uy, estos. Pero llegando en la realidad, comenzando a trabajar, es diferente. Muchas veces hay que sufrir, hay que llorar. Si quiere o desea tener un ministerio fortalecido, tiene que estar siempre viviendo en las buenas y en las malas, pero hay que permanecer en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Y entonces mi hermano, nunca me shuti con ataca con garinilla. Mi hermano Marcelo Alfonso. No, gracias mi hermano, muchas gracias. Disculpará nomás. Nunca me shuti con ataca. Panicuna, por ejemplo, ya estoy 2 meses, no he grabado casi de nadie. Bueno, así ha sido, así lo ha placido al Señor, ¿no? Pero gracias. Entonces, como les decíamos, acá lo tenemos a nuestro hermano Marcelo Bashui, con la responsabilidad de obrero, y nuestro hermano Alfonso Lema con la responsabilidad de maestro. Oiga, ¿cuántos podemos dar un fuerte aplauso al Señor por eso? ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amada iglesia del Señor, el apóstol Pablo recomienda en el texto que habíamos dado la lectura, recomienda a su hijo espiritual 2 cosas importantes, que es de suma importancia. Y de esa importancia hay más todavía, pero primero vemos según la palabra del Señor, cuando el apóstol habla en el versículo 14, habla de contiendas sobre palabra, contiendan sobre la palabra. Amada iglesia del Señor, quiero que escuchen esto. Palabra contienda es discutir. ¿Con quién?
no con el pastor de la iglesia, no con la congregación, sino más bien discutir con los maestros falsos y engañadores que utilizan la raza humana para subvertir la palabra de Dios y de esa manera desviarnos de las cosas del Señor. Y entonces la palabra contienda es para discutir con ellos, para decir la verdad, para enfrentar con esas personas, para eso. Entonces, eso quiere decir contienda. Cuando habla de subvertir, ahora la subvertir es trastorno o alterar algo, especialmente el orden establecido. Como les estábamos diciendo, amada iglesia del Señor, esta palabra es lo que está diciendo, es para trastornar. Entonces, ese es el deseo que el enemigo quiere tener en las congregaciones, quiere tener allí a las personas, trastornar, engañar. Y de esa manera quiere tener solamente a la iglesia, una iglesia tibia solamente. Ese es el deseo del enemigo. Y entonces los obreros, los maestros, pastores y toda la congregación en general, estamos nosotros para estarnos firme contra esas acechanzas del enemigo que está presente en todo momento. Y por ende, cuando vemos en un libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7, habla de la sabiduría. Dice, habla sabiduría ante todo, adquiera sabiduría, y sobre todos tus pensamientos, adquiera inteligencia. Amada iglesia del Señor, en este caso, hablándole a mi hermano hoy, ya desde hoy, maestro y también obrero en la viña del Señor, dice que es importante buscar a Dios. Y cuando vamos un poco más abajo en el mismo libro del Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que toda sabiduría, toda inteligencia viene de lo alto, de Dios. Por lo tanto, la iglesia y todos necesitamos la ayuda del Señor para que esa bendición llegue a nuestras vidas, y con eso de lo que Dios ha dado, para permanecer siempre en la presencia del Señor hasta que Él venga. Y cuando Él venga, para que la iglesia levante y diga: Señor, heme aquí, estoy aquí. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y también vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 16, dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que pisoteen y se vuelvan y os desperdicien. Amada iglesia del Señor, escúchame esto. Esta palabra que habla en el Evangelio de Mateo
Esto es la primera de los 3 advertencias acerca de evitar argumentos espirituales. O argumentos inútiles, argumentos que no son bíblicos. Y por esa razón, amada iglesia, hay que siempre estar listo, preparado. Siempre hay que estar alerta para que nadie no venga con una idea confusa, con una mentalidad negativa y de esa manera quererse apropiarse de nuestras vidas espirituales. Parte 2. En el versículo 15, en la primera parte, dice: procura con diligencia. Les diría esto, amada iglesia, especialmente a mi hermano maestro y obrero. Dice la palabra por medio del apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y esta palabra denota la persistencia en lograr una meta. Timoteo, hijo espiritual de Pablo, como todo predicador o el que enseña la palabra, debe hacer su esfuerzo máximo para impartir la palabra de Dios de manera completa, precisa y clara a sus oyentes. Si esto lo hace, verdaderamente el Espíritu de Santo de Dios estará con usted en todo momento, en todo lugar, y así tendrás un ministerio exitoso. Por lo tanto, amados consiervos del Señor, exhortamos que ustedes en momentos difíciles, en los momentos duros, en los momentos de problema, en cualquier situación que encuentre, permanezcan firmes y siempre en la presencia de Dios, haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiere. Amén, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Y continúa, dice: esto es crucial para contrarrestar los efectos desastrosos de la enseñanza falsa. Cuando vemos el versículo 14, versículo 15 y también el versículo 17, dice 3 cosas muy importantes. Primero, dice por medio del Pablo, dice: haz un buen trabajo. Haz un buen trabajo. Hermano Marcelo, hermano Alfonso, haz un buen trabajo. ¿Y cómo debes hacer el buen trabajo? Primero, haz todo lo posible en todo ámbito de vida. Ya les dije hace rato, si falta tiempo, prográmelo, prepare la palabra, haga lo posible. Segundo, ten cuidado, que nadie te vea malo y nadie te diga contra ti algo que no es. Y para ello tienes que cuidarse. Sea ejemplo en su hogar, en su familia, en la congregación y delante de Dios especialmente. Y con ello nadie te podrá decir ninguna cosa. Y en tercer lugar,
Busca la forma de hacer el bien. Y todo lo que haces, que sea bien hecha. Todo lo que ustedes hagan, todo eso, hágalo de corazón. Hágalo como para el Señor. No lo hagas solamente quizás por sus conocimientos. No lo hagas, sino más bien hazlo de todo corazón para que todo sea bien en la presencia de Dios. Amén, iglesia. Amén, mis amados hermanos. Aleluya. En segundo lugar, haz todo lo que está a su alcance. Ñukanchikshimi pirimashpaka. Imata pudishka takarruray. Ama nichu mana pudishta. Ama nichu suyay. Ama nichu astalawan rurasha. Sino kan pudishka taka tukuita ruray. Y Dios wan kashkata yuyashpa, Dios ayudana kashkata, y Dios confiaspa, y matapes rurajpika, tukuy kan rurashka kuna, allí yuksingazami. Voy a conquichikcho. Bendito sea el nombre del Señor. Tercero y último, haz todo humanamente posible para que después todo esto, para que logres ser lo que Dios diga. Si Cancuna chailaya, Dios ta manchaspa, Dios ta pismanchaspa, pueblo ta pismanchaspa, pastor Juan respetan a cospa, sumacta causajpica, Dios, ajikunata kungami. ¿Sí me están escuchando, no? Entonces esto es lo que quiere decir cuando decimos procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Si ustedes no preparan, si ustedes no estudian conforme a la palabra de Dios, y entonces allí es lo que va a fracasar. Pero si ustedes preparan la palabra, cualquier cosa que hablen de la palabra, y entonces ninguna cosa, nadie podrá decir ninguna cosa si nosotros tenemos la base de la palabra, de la palabra de Dios. Amén, hermanitos. Tercer punto. Dice en el versículo 16. Verás, si están. Dice, evita, dice, profanas y vanas palabrerías. Evita profanas y vanas palabrerías. Vayamos un poquito más adelante y ubiquemos en primera carta del apóstol Pablo, también a Timoteo, ubiquemos en el capítulo 6 y versículo 20. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y otro texto quisiera que lea. Vayamos a carta de Tito, capítulo 3, versículo 9. Y dice la palabra de la siguiente manera. De la misma palabra, relacionados. Pero evita, dice, las cuestiones necias
y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Amada iglesia del Señor, cuando vemos estos dos textos del apóstol Pablo, así como a Timoteo y también aquí a Tito, aquí nos está enseñando tres cosas muy importantes. El primero, mira lo que dice. Habla de herejías, habla de destrucciones, y por eso dice, estas herejías destructivos solo conducen más y más a la impiedad. Si realmente las cosas negativas, palabras ociosas, palabras que no son de las cosas de Dios, verdad que eso no nos edifica a nadie. Mejor, en vez de edificar, le afecta a la iglesia, muchas veces a los siervos. Y entonces, por eso hay que evitar de las profanas. O sea, eso quiere decir de las culturas que hoy en día hay, de las tradiciones que muchos estamos más realizando en nuestras congregaciones. En vez de hacer las cosas espirituales, las cosas de la palabra del Señor, en nuestras congregaciones estamos haciendo tradiciones. Y entonces esto habla el apóstol Pablo, que debemos evitar de todo aquello. Hoy en día en las congregaciones hay muchas congregaciones que solamente están viviendo en tradiciones. Ayer yo estaba viendo en una actividad que lo hacían solamente haciendo show, danzas por aquí, haciendo cuantas, discúlpeme la expresión, cuantas payasadas, disfrazados. Eso no son parte de Dios. La Biblia no habla en respecto a esas tradiciones, culturas que muchas congregaciones lo están hoy. Quizás a los jóvenes con eso dicen, según ellos, están animando, pero mentira del diablo, porque si alguien quiere edificar a la juventud, está la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios está bien para hacerlo. Y entonces, para evitar toda esa situación, es lo que Dios está acoplando el ministerio, para que de esa manera el ministerio, en este caso la misión, proclamando las buenas nuevas de Cristo, se vaya adelante. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Cuarto, en versículo 17, ya mismo termino. Pastor, ¿cuántos minutos me dio? Ya. Entonces falta todavía. En el versículo 17 habla en una parte donde dice gangrena. Si lo encuentran o no lo encuentran, de repente haya borrado de vuestras Biblias. Pero en mi Biblia, en el versículo 17, ya estoy en 17. Me dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo
y Fileto. Esta palabra, gangrena, se refiere a una enfermedad que disemina con rapidez, de manera fulminante. La metáfora recalca el peligro indicioso de la enseñanza falsa, porque ataca y consume la vida de quien lo acepta. Amados, nosotros podemos decirle, bueno, ¿qué es? Disemina. La palabra disemina es el ámbito de la medicina que algo se disemina. Esto significa que se aparece o se destruye de forma amplia por los tejidos y órganos del cuerpo humano. Y entonces quiere decir que esta gangrena es una enfermedad que afecta rápidamente, no da una oportunidad de ir a hacer un tratamiento, de esperar, no, sino más bien es una enfermedad que va internamente rápido y que afecta la salud del ser humano. Y entonces, así es, dice, las palabras de las personas, de los falsos maestros, de los falsos cristianos, de tantas cosas que hoy en día en nuestro medio hay muchas personas de esa naturaleza. Voy a conquichiccho. Maypika ñukanchika mana Dios pakshimita alli yachashpaka chaskinchikla pipishkachu, allimi ninchikla pipishkanchu, mana allita willakpipish ninchikla kay si sumakta Dios pakshimita willan, mejor que ñuka pastor willan. Es que el pastor, si sabes, está diciendo la verdad de la palabra del Señor. En cambio, el otro está aumentando, está hablando palabras, solamente rimashka la humana, hawala te rimaron, kasna, chasna, kailaya, chailaya, y entonces tiene una voz, una palabra convencible. Y chasnaka, hijo, pobre iglesia, cada lado ring que pewachtaspaga muspachishpa chaypi saki ring. Una vez que musparish hatarishpaga ninaman hatarin nishpa, este sí es un buen siervo, este sí me enseña mejor que mi pastor, este sí que enseña mejor que Carlos Chucure enseña, ¿nen? Y entonces ese ha sido, para no caer en esos hay que preparar. Chashrani, hay que preparar, diga a lo que está a su lado, dile, hay que preparar. Entonces, es tiempo de preparar. ¿Quién era ahora? Habla de quién. Habla de un par de personas. Himeneo y Fileto, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran esos personajes? ¿Qué hacían esos personajes? Miren lo que estos personajes hacían. En Timoteo capítulo 1, versículo 20. Chaypi con hay personajes pakshutimantani, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este Himeneo y Alejandro blasfemaban. ¿Qué es palabra blasfemar? Iglesia,
¿Sí saben qué es palabra blasfemar? Sí, ¿no es cierto? A ver, diga, ¿qué es palabra blasfemar? A ver. No escucho. Blasfemar es hablar mal, no de la persona, sino de la palabra de Dios. Los blasfemos son los malos maestros. Los blasfemos son los falsos maestros. Y entonces, en este caso, nuestros hermanos hoy que están recibiendo esta obra, tienen que, por eso le dije, tienen que preparar. Todavía hay tiempo, hay libertad para preparar. Antes que termine esa libertad, deben prepararse, hermanos. Porque ya viene la persecución donde no habrá libremente de hacer un culto, una acción de gracias, así de esa naturaleza. Lo prohibirán las autoridades. Ya no habrá libertad para hacer cultos en nuestras congregaciones. Oya con Gichicho. Oya con Gichicho. Yo creo que Cancún noticia to oyangichik, yachangichik, ñamarikunan punzakuna kachay hatun organizaciones mundiales, ONU, ñama preparakun kay mundo entero pica solo religión tiachon, ni mana católico, ni mana evangélico, ni mana testigos de Jehová, ni mana adventistas, sino solo paikuna churashka. Y chay religión ta pusanapa, ñami prepara con kuna al nivel mundial. Así es que, hermanos, ñala machay kasamunga, Estados Unidos pe ñamana libertad tiancho libremente Biblia ta rizana. Israel pe mana tiancho libremente Nuevo Testamento rizana ka prohibido. Manatián, solo Antiguo Testamento, nada más. Así es que, iglesia, viene la persecución. Y mi pregunta a la iglesia es, ¿cuántos estamos dispuestos para recibir esa persecución? Si estamos, aló. Iglesia cachaita pasana macán manar Jesucristo Shamohpi. Así es que iglesia todavía tiene que estar aquí. Y entonces usted y yo, si viene eso, tenemos que llevar. Y para eso tenemos que estar preparados. Hello. Amén o man amén. Como que no le está gustando, hermanos. Pero a mí me contaron, me dijo que la misión proclamando las buenas nuevas, hijo, están listito, me decían. Como que han mentido a alguien. Dígale, no mintió, sino que sí estamos preparando. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Un fuerte aplauso al Señor, hermanos, ¿sí? Gloria a Dios. Ay, mamá, unas 2 horas más. Seguimos. Seguimos. Como que acá están medio molestos. Pero bueno, yo sé que la palabra para muchos no serán tan de acuerdo, ¿no? Bueno, kaitanis pa rato tukuchi, samana achkacho yami rato risaña. Entonces, quinto punto es versículo 18, donde dice que la resurrección
ya se ha efectuado. Eso dijeron los. ¿Quiénes dijo eso? ¿Quiénes eran, pues, iglesia? Ñani Kurkanchi, Himeneo y Fileto, Paikuna Nirka, ya la resurrección ya se efectuó, ya eso ya no hay. Eso le decían. Escúchenme esto, hermanos. Como los maestros falsos que perturbaron a los corintios. Primero a los Corintios capítulo 15 versículo 12 dice: para sí se predica de Cristo que resucitó de los muertos. Cuando dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Himeneo y Fileto negaron la realidad de la resurrección corporal de los creyentes. Mira, Fileto, Himeneo runaka, ñame resurrección katukurirka Jesucristo, chayta que ña tukuchirka, kunanka ñamana Cristo napa chayka tiyanchu nispaminirka. Pero ¿qué dice la iglesia? Es probable que enseñarán que la identificación espiritual de los creyentes con los muertos y resurrección de Cristo, según Romanos capítulo 6, versículos 4, 5 y 8, era la única resurrección que experimentaría. Para no nosotros caernos, hermanos, en este caso, mira lo que dice. Con esto termino. Tienes que aprender bien a usar o trazar bien la palabra de verdad. En otras palabras, mi iglesia, esto quiere decir, procura ser responsable, que no tenga de qué avergonzarse. Caso contrario, mi hermano maestro y mi hermano obrero, caso contrario, serás un hombre irresponsable y nadie te creerán. Ahora usted me dirá, bueno, pastor, ¿qué es trazar? Amados, trazar es lo siguiente. Trazar es saber diferenciar las escrituras, saber lo que es para la iglesia y lo que es para la nación de Israel. Saber trazar también es entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero por no saber esto, se mezclan, porque esto de mezclar no es bueno. Porque hoy en día hay grandes problemas en los múltiples congregaciones y múltiples siervos que con una buena intención quieren enseñar la verdad, pero al no trazar bien, escúcheme esto, la palabra de Dios, enseñan mal, desviando de la verdad, y así se confunden la verdad en la mentira. ¿Sí están escuchando? Por eso, una vez traen a Moisés y colocan como a Jesucristo, y hacen que Cristo y Moisés tienen el mismo acuerdo. Pero no va a haber acuerdo. ¿Por qué? Porque Moisés es para una nación y Cristo es un rey, un sumo sacerdote con funciones diferentes. Por ende, amada iglesia y amados consiervos, el apóstol Pablo está diciendo, así como a Timoteo, pero hoy le dice a la iglesia. Y muchos podemos decir, ¿quién es Pablo?
Sabemos que el apóstol Pablo es quien usó bien la palabra de verdad a los pies de Gamaliel, sino también a los pies de Jesucristo, que esto está en el tercer cielo, porque él fue arrebatado, Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde él aprendió palabra inefable que el hombre alguno no ha sido entregado. Por eso, antes de Pablo, el evangelio estaba mezclado o confundido con la iglesia de hoy. Y por esta razón, amados, público, pueblo del Señor, debes estudiar, no haciendo una exégesis, sino haciendo una exégesis. Y puede decirle, ¿y cuál es la diferencia? Escúchenme esto. Cualquiera que hace y exégesis, esto es que una persona usa su razonamiento para interpretar la escritura. Pero en cambio, exégesis es un destino. Y ella solamente se apega a lo que la misma escritura, o sea, la palabra de Dios lo menciona, así como en el texto, así también el contexto. Y por eso el apóstol dice, estudia. Para usted, seas un buen siervo, haga un buen exégesis de la palabra, utilice buenos libros, y de esa manera tendrás bendición de lo alto, y la gente querrá escuchar de todo lo que usted enseñas, de lo que todo predicas. Será excelente para la iglesia y mucho más para el Señor. Amada iglesia del Señor, amado pastor, que Dios Todopoderoso los bendiga, Dios los guarde, Dios le dé más sabiduría y entendimiento en cada uno de sus vidas. Y muchas gracias por este tiempo tan maravilloso que nos hemos disfrutado. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Vamos a poner sobre vuestros pies y vamos a orar por este tiempo que el Señor nos ha prestado. Doy gracias a Dios por este tiempo y digamos así: Padre bendito, Dios del universo, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios que sacaste al pueblo de Israel del lugar donde ellos estuvieron de esclavos. Y de la misma manera, Señor, hoy está sobre todas nuestras vidas. Haz conforme a su voluntad. Señor, aquí estamos tus hijos. Solamente queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine a nuestras vidas, y de esa manera, para que su palabra, Señor, realmente sea hablada, Padre querido. Y esta palabra que hoy hemos dado, Señor, no vuelva a ti vacía, dice el Señor. Creo, Dios, que algo siquiera lo haya motivado, lo haya quedado, Señor, en cada vida, para nosotros quedarnos motivados para seguirnos hacia adelante en la presencia del Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo, y con esa bendición de lo alto del Espíritu Santo, queda con cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, mi hermano.
Muchas gracias.